¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. Carros OK en la radio. Llega con el auspicio de Efecto Ambiental, Responsabilidad Global. Olive Corp, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tábara, Headhunter de todas, la mejor. Porque nos faltan carros para vender. Crea y administra tu cuenta en la tienda de Carros OK para comprar, vender, tasar, valorizar tu vehículo e inmueble, recibir asesoría para elegir el modelo y la marca que se desprecie menos y publicar tus productos y servicios. Rápido, fácil, 100% seguro. Te esperamos en todas nuestras redes sociales. Contáctanos al 998 24 39 23. Hola amigos, los saluda Juan Tábara de Carros OK. Hoy día en Carros OK en la radio vamos a hablar de vehículos eléctricos. Ya en alguno de los programas anteriores había tocado este tema, pero hoy día lo vamos a desmenuzar de manera mucho más amplia. Primero, para referirnos al hecho de que el vehículo eléctrico en realidad no es nuevo. Es un producto que se desarrolló en 1839. Un empresario escocés, Robert Anderson, fue el que presentó el primer vehículo equipado con un motor eléctrico prácticamente rudimentario, que daba inicio a este esquema de fabricación de vehículos eléctricos que estaba alimentado por una pila de energía que no se recargaba y que en ese entonces tenía la capacidad de lograr 6 kilómetros por hora como velocidad tope. Fíjense ustedes que este es el inicio del vehículo eléctrico que ahora ya en América Latina, en el Caribe, en países pobres ya se está viendo recién por el hecho de que la industria automotriz en Europa, en Estados Unidos y en los países desarrollados ya prácticamente llegó a su nivel más alto, en el que estaría prácticamente en su fase de declinación, podríamos así llamarlo, dado que ya el vehículo convencional a combustión ha logrado el tope más alto de desarrollo. En Europa y en otros países desarrollados, el vehículo eléctrico se ha llegado a vender de manera más intensa, más intensiva, sobre todo por políticas de Estado que han permitido que el vehículo avance para sustituir al vehículo a combustión, que lamentablemente, dadas las condiciones de la economía, hay todavía muchas restricciones para que el vehículo eléctrico se consolide como tal. Thomas Edison también hizo una contribución al desarrollo del vehículo eléctrico al introducirle baterías recargables de níquel y de hierro, que son algunas de las que todavía se siguen usando, aparte de las de litio, que son las que ya se han hecho de manera convencional mucho más masivas, ¿no? Y que son las que ha permitido que se mejore la autonomía del vehículo, porque ese era uno de los grandes problemas del avance del vehículo eléctrico. En 1911 ya se empezaron a fabricar los vehículos eléctricos impulsados con este tipo de baterías recargables de níquel y de hierro, a diferencia de las anteriores que eran no recargables, es decir, que ya se tiraban al tacho de la basura. Entonces, los vehículos que eran impulsados por gasolina, que tienen un sistema mucho más ruidoso, a diferencia del vehículo eléctrico, que es mucho más silencioso en el encendido y en el sistema de las marchas, porque vamos a ver
que dentro de los componentes, por ejemplo, se elimina todo este esquema de la tracción mecánica, ¿no? Y el sistema de arranque pues era muy incómodo realmente para esa época, estamos hablando de 1911, siglo XX, en donde todavía el auge del vehículo eléctrico era muy incipiente. Se pensaba que el vehículo eléctrico podía ser la solución a la movilidad dada la forma como se esperaba que este vehículo avance rápidamente. Se esperaba que el vehículo eléctrico logre un nivel de ventas del 90% a nivel internacional. Sin embargo, Henry Ford en 1912 desarrolló o introdujo el vehículo con un motor de encendido para los sistemas de combustión que conocemos pues ahora, los de combustión que son a gasolina y a diésel, ¿no? Pero Henry Ford introdujo este vehículo que se empezó a fabricar en serie y que le fue cambiando las prestaciones iniciales con las que empezó el vehículo como tal. Esto hizo que se haga de manera más intensa la forma de fabricarlo y se hizo más sencillo en la conducción, a diferencia de lo que ocurrió con el vehículo eléctrico, que todavía, al ser muy incipiente y al tener un sistema de arranque con manivela, pues era muy incómodo de usarlo, ¿no? El tema que ayudó mucho a que el vehículo a combustión se incrementara en su desarrollo fue que el precio del combustible, específicamente de la gasolina, bajó muchísimo en el primer tercio del siglo XX. Entonces, y con la Primera Guerra Mundial, o sea, estamos hablando más o menos 1919, prácticamente el vehículo eléctrico ya fue pasando a una etapa prácticamente de olvido, porque resultaba muy caro fabricarlo. Entonces, al fabricarlo, el esquema de la comercialización, siendo un vehículo caro, ya no era rentable comercializarlo o ponerlo a la venta para hacerlo masivo como tal. Entonces prácticamente desapareció hasta antes de la primera parte del siglo XX, o sea, en los 1950, ya prácticamente no avanzó el vehículo eléctrico, que posteriormente se ha dado ya luego impulso al vehículo eléctrico, a su desarrollo, y que da las condiciones actuales de la economía global en la que el combustible siempre seguirá siendo caro, y por los efectos que ha generado el tema de la pandemia, en donde todo se ha reconfigurado por completo, y además la guerra en la que está inmersa Rusia y Ucrania afecta todo este tema del tema energético, porque hay que recordar que Rusia abastece más o menos en 66% al mercado europeo, y esto es como una dependencia que tiene Europa del sistema energético que lo provee Rusia. Entonces va a tener que reconfigurarse nuevamente la forma de fabricar vehículos para trasladarse probablemente de manera mucho más intensa y más masiva a la fabricación de vehículos eléctricos. Sin embargo, siendo todavía el vehículo eléctrico un producto caro, todavía esa es una fuerte restricción, una enorme resistencia para que se traslade o se reemplace a los vehículos a combustión. Por ahí ya hay algunos fabricantes de vehículos que están comentando que el vehículo a combustión no va a morir,
porque el sistema económico terminaría totalmente afectado, porque como vamos a ver en el siguiente segmento, la mayoría de los vehículos tienen una configuración diferente, o todos los vehículos eléctricos tienen una configuración diferente si lo comparamos con el vehículo a combustión, en donde se elimina prácticamente toda la parte del motor que uno está acostumbrado a ver para ser reemplazado por piezas que son diferentes y que la vamos a ver en el segmento que viene, para comentarles cuáles son los componentes de los vehículos eléctricos. Regreso en un momento más, amigos, para hablar de los componentes de los vehículos eléctricos. Si eres como nosotros, que sabemos poco o nada de autos, llegó Carros OK Jan. Aprendamos juntos sobre el sector automotriz. Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazine automotriz. En Carros OK en la radio, para hablar sobre vehículos eléctricos. En el segmento anterior hablaba de los inicios de los vehículos eléctricos, y ahora en este vamos a referirnos a cuáles son los componentes de los vehículos eléctricos. Los más importantes, aquí tenemos por ejemplo que es obviamente la batería. Pero dentro de estos, la batería y el motor eléctrico, tenemos un componente que es sumamente importante, que es el que toma la corriente. O sea, el toma corriente con el cargador de la batería son fundamentales. Sin estos es imposible, aún teniendo la batería, usarlo. No se puede usar el vehículo si no tenemos esa toma y ese cargador de la batería para recargarlo cada vez que queremos movernos. La batería de potencia es la que se recarga de acuerdo a la marca del vehículo. Hay vehículos que tienen carga rápida, otros de carga lenta, y también hay unos de carga intermedia, ¿no? Aquí en Perú ya se están empezando a colocar cargadores o las electrolineras, que va a permitir hacer carga rápida en algunos casos, y en otros algunos con carga lenta, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dentro de los componentes, decía, el toma corriente y el cargador de la batería de potencia y el convertidor de corriente. Aparte de ello, tenemos el módulo de control y el monitoreo electrónico, y el motor eléctrico como tal, y la transmisión, que es donde se recibe el flujo de la energía para mover al vehículo. Una toma de corriente y el cargador a bordo tiene unos puertos de carga. Esos puertos de carga, así como por ejemplo usamos el celular para cargarlo, en este caso es algo diferente porque tiene como unos huequitos ahí para que se conecte a la toma de corriente doméstica. Hablamos en uno de los programas anteriores respecto a los tipos de cargadores, cargador tipo 1, cargador tipo 2 y los otros cargadores de acuerdo al tipo de vehículo o a la procedencia del vehículo. En este caso, los puertos de carga de la toma de corriente permiten que se conecte el vehículo a una toma de corriente doméstica, decía, y a cargadores rápidos públicos, y junto a estos componentes
el cargador a bordo tiene la función de convertir la corriente alterna a corriente directa. O sea, se recibe, lo convierte y de esa forma le da un voltaje superior para suministrarle la carga correspondiente a la batería de potencia, donde esa batería almacena esa energía de la carga que se ha generado y de esta forma la distribuye en el kilometraje que uno recorre, es decir, en la autonomía que permite el almacenamiento de la batería. Las baterías inicialmente bueno, no tenían pues una cantidad enorme de kilómetros por recorrer. Empezaron más o menos con unos 30, 40 kilómetros que se podía recorrer. Sin embargo, ahora ya hay vehículos eléctricos que tienen capacidad para recorrer hasta un poco más de 500 kilómetros. Entonces, 500 kilómetros ya se torna interesante para poder pensar en la compra de un vehículo, sobre todo por el espacio que es pequeño y que para una Lima, por ejemplo, que no ha sido planificada, o en algunos otros países de América Latina, en donde no se planificó las ciudades, el desorden en el tráfico es intenso, como en el caso de Lima, por ejemplo, que ya no hay horas pico. Antes uno decía, la hora pico arranca a partir de las 7:30, 8 de la mañana y llega hasta el mediodía. No, pero ahora ya las horas pico son frecuentes en cualquier hora del día. Ya antes se hablaba, por ejemplo, de que por la mañana y por la tarde, de repente a la hora que uno salía del trabajo, a partir de las 6, 6:30, 7 de la noche, se incrementaba el tráfico vehicular, el tránsito vehicular se hacía un caos realmente, ¿no? Pero ahora ese caos vehicular se ha generalizado de manera tal que casi en todas las horas del día incluso hasta en la madrugada, en algunos sectores ya se hace complicadísimo poder avanzar con rapidez. Y sobre todo cuando algunas compañías empiezan a hacer algunos trabajos de rompiendo calles, o ahora con los edificios que construyen y le ponen ahí esas máquinas, esas máquinas que son las que llevan al llenado de los techos, o lo que trabajan en todo lo que es la construcción. Entonces se apropian prácticamente las calles y eso genera pues un caos horrible. En el caso de un vehículo eléctrico, por ser pequeño, va a permitir que uno pueda circular de manera mucho más intensa y menos conflictiva. En el caso, por ejemplo, de la batería permite, la batería de tracción permite almacenar, decía, la energía y proporcionarla de acuerdo a la forma como uno conduzca o a la demanda del conductor. Si uno está acostumbrado a recorrer mucho, por ejemplo, para un taxista que casi siempre caminan más o menos unos 250, 300, hasta 500 kilómetros, entonces esa recarga de todo el día de los 500 kilómetros prácticamente le va a hacer en un solo día la persona que use el vehículo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que las baterías son, en el primer caso, en el primer segmento comentaba que iniciaron con baterías de níquel, que de níquel hay de cobalto también, de manganeso o de última generación, que en este caso ya tenemos también de fosfato de hierro de litio, que esas son las que ahora se están usando porque son las que, digamos, se puede recargar más rápido y además generar una mejor autonomía en el vehículo. Otro de los componentes que tiene el vehículo eléctrico es el inversor o el convertidor de corriente. El inversor
en el carro eléctrico permite convertir, porque su mismo nombre dice convierte la corriente eléctrica de menor voltaje en el pack de baterías, porque es un pack completo, no estamos hablando en el vehículo eléctrico que solamente es una batería, sino es un pack que puede ser 2 o 3 baterías dependiendo del tipo de vehículo, ¿no? Entonces, esta energía a través del convertidor convierte la corriente directa, decía, de menor voltaje en el pack de baterías a un voltaje superior para entregar la energía necesaria para poder darle la potencia al motor, pero un motor que no es el convencional de un vehículo a combustión. Este es un motor totalmente diferente, ¿no? Y de esta forma se le da potencia al vehículo. Se puede suministrar corriente de 12 voltios para darle una funcionalidad diferente al sistema eléctrico, como para iluminarlo, por ejemplo, ¿no? Para el entretenimiento que tiene a bordo. La mayoría de los vehículos pues ahora han cambiado el tema de la infocomunicación. Se ha hecho ya una novedad en los vehículos que han ido cambiando de pantallas de 4 pulgadas a 5, 6, a 8, hay hasta de 10 pulgadas y un poco más en el caso de las pantallas para las radios, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no ha variado. En el caso del vehículo eléctrico no cambia. La iluminación sigue siendo la misma, tiene los faros necesariamente. Los conductores requerimos de estos faros para poder iluminar nuestra travesía, ¿no? Y el entretenimiento a bordo se mantiene como una función automática que tiene el vehículo. En el caso, por ejemplo, del motor, el motor es eléctrico, que permite regular la velocidad, el par y la dirección, ¿no? No es el motor en sí como tal, sino es la unidad de control del motor. La unidad de control del motor es la que regula la velocidad, el par y la dirección del motor, controlando el flujo de la energía entre la batería de tracción y el motor. Es decir, hace un mecanismo bidireccional en donde por un lado entrega energía y por otro lado la extrae para generar esa fase de regeneración a través del frenado. En el caso del motor eléctrico, que es la parte más conocida de los vehículos eléctricos, lo vamos a tocar en el siguiente segmento, amigos. Regreso en un momento para seguir hablando de los componentes, en el caso del vehículo eléctrico, el motor eléctrico y el sistema de transmisión que usan los vehículos eléctricos. Regreso en un momento. Si eres como nosotros, ¿que sabemos poco o nada de autos? llegó Carros OK Jan. Aprendamos juntos sobre el sector automotriz. Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK. Carros OK en la radio. Llega con el auspicio de Efecto Ambiental, Responsabilidad Global. Olive Corp, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tábara, Headhunter de todas, la mejor. Porque nos faltan carros para vender. Crea y administra tu cuenta en la tienda de Carros OK para comprar, vender, tasar, valorizar tu vehículo e inmueble, recibir asesoría para elegir el modelo y la marca que se desprecie menos y publicar tus productos y servicios. Rápido, fácil, 100% seguro.
Te esperamos en todas nuestras redes sociales. Contáctanos al 998 24 39 23. Hola amigos, soy Juan Tábara Valladares en Carros OK en la radio. En este programa estamos tocando vehículos eléctricos desde el momento que inició el vehículo eléctrico o desde su aparición, y luego desde el momento que se dejó y que ahora, ya dadas las condiciones de el cambio hacia el vehículo eléctrico para dejar el de combustión, o la transición que hay en este momento del vehículo de combustión hacia el vehículo eléctrico. Estábamos comentando los componentes del vehículo eléctrico y había tocado algunos componentes como la unidad de control del motor, el inversor o el convertidor de corriente, el pack de la batería, la toma de corriente y el cargador a bordo. Y ahora vamos a hablar del tipo de motor. El motor eléctrico es la que de repente mucha gente no conoce todavía, porque el vehículo, por ejemplo, no tiene todo el sistema que está una persona acostumbrada a ver, ¿no? En el que tiene todo ese esquema en donde va a ver, por ejemplo, que tiene los cilindros, que tiene 4 cilindros, o 3 cilindros, 5 cilindros, 6, 8, 12 cilindros, etcétera, dependiendo del tipo de vehículo. Y al no tener cilindros, tampoco tiene válvulas. Y al no tener válvulas, ya no hay ese sistema que en algunos casos los vehículos, por ejemplo, tenían un árbol de levas a la culata, doble árbol de levas a la culata. Acá se cambia por completo todo. Es un motor eléctrico que funciona de una forma totalmente diferente a como uno estaba acostumbrado a verlos en el caso de los vehículos a combustión, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, el vehículo eléctrico solamente funciona convirtiendo la energía eléctrica que la entrega la batería en el movimiento cuando le envía hacia el par motor. Dentro de este componente es como un inversor bidireccional y el cargador a bordo que funciona, que casi siempre en este caso los motores eléctricos se están fabricando por un sistema de funcionamiento por inducción o con imanes permanentes. En el caso de la transmisión, que nosotros estamos acostumbrados a las transmisiones mecánicas, y en el caso también de las automáticas, aquí prácticamente es una sola, ya hay una sola transmisión. De repente podríamos denominarla una transmisión automática. Es una transmisión automática, podríamos así llamarla, porque solamente tiene una sola marcha. Una sola marcha, ya no es como los otros vehículos que, por ejemplo, en este caso, en el carro mecánico tenía embrague. El embrague, por ejemplo, tiene plato, disco y collarín, y cada cierto tiempo, dependiendo cómo use uno el vehículo, va a tener que cambiar ese plato, disco y collarín. Y la caja en sí, por ahí hay que ver todos los demás componentes que tiene la caja, ¿no? La parte del embrague, que tiene relación directa con el sistema del cambio que se realiza en el vehículo, eso prácticamente desaparece por completo. Entonces acá tenemos un sistema totalmente diferente al del vehículo convencional a combustión, que puede ser gasolina o diésel, ¿no? Y acá solamente estamos hablando, por ejemplo, de una transmisión que tiene una sola marcha, ¿no? Entonces esa es prácticamente lo que uno conoce, por ejemplo, con la palanca de cambios que uno usaba en el caso de la caja mecánica, o en el caso de la caja automática, que hay una palanquita donde uno la va pasando de parking a neutro o a directa,
En el caso de vehículos que solamente tienen una D, ya en los vehículos antiguos, pues tenía que pasar a la L, al 1, 2, iba migrando a cada posición según la velocidad que uno iba llevando. Pero en este caso eso se modifica por completo, o sea, solamente se pasa una sola marcha y listo, y con eso uno ya puede trabajar con el vehículo de manera diferente. Uno pisa el acelerador y avanza el vehículo de manera convencional como uno lo conoce, ¿no? Estos son, por ejemplo, lo que ocurre en el caso del vehículo eléctrico, en el caso del motor eléctrico y la transmisión, que como repito, para el tipo de vehículos con caja automática se hace mucho más funcional, porque con un solo cambio ya tenemos la posibilidad de ir hacia un efecto de poder mover el vehículo e imprimirle la velocidad que uno necesita para poder desplazarse correctamente. Pero tampoco en el vehículo eléctrico prima el hecho de un nivel de aceleración exagerada. Tienen rangos determinados que no se lo puede llevar más allá de ese rango, ¿no? Más o menos está en algo de hasta 140 kilómetros por hora, por ahí estuve revisando en alguno de los vehículos, ¿no? Ahora, lo que vamos a tocar luego va a ser el cómo es que los vehículos modifican su sistema de mantenimiento vehicular. El mantenimiento vehicular es decisivo realmente para generar una relación de costo-beneficio mucho más importante, ¿no? Aquí porque si lo comparamos con el vehículo a combustión, nosotros en el vehículo a combustión, por ejemplo, para hacerle una cosa simple nada más, tenemos que cambiar aceites y tenemos que botar el filtro de aceite y el filtro de aire. En el caso del vehículo eléctrico ya no usa esto, ¿no? O sea, esto totalmente diferente, se elimina todo eso. Y en el caso, por ejemplo, de las bujías que uno cambiaba para hacerle mantenimiento al vehículo cuando ya necesitaba hacerle el cambio dependiendo del tipo de bujía, que más o menos algunas duraban 10.000 kilómetros, otras duraban un poco más dependiendo de la tecnología de la bujía. Podía llegar a 25.000 kilómetros, 50, 80.000, 100.000, 120.000, hasta 200.000 kilómetros podía durar un juego de bujías. Pero en el caso del vehículo eléctrico eso se modifica por completo. Y acá hay una cosa muy importante. El mantenimiento se realiza desde el inicio, desde cada 10.000 kilómetros. Fíjese usted, por ejemplo, cómo se modifica en el caso de los vehículos convencionales, que la mayoría de gente usa los recambios con aceite mineral. En este caso ya se modifica todo eso, porque el aceite mineral, sin embargo, siendo mucho más barato, se recambia más rápido que el aceite sintético, porque el aceite sintético puede llegar a durar en promedio unos 10.000 o 15.000 kilómetros, dependiendo, por ejemplo, de dónde uno se encuentre, es decir, de qué país, en qué país se encuentre. Por ejemplo, en Europa, la mayoría de los vehículos recambian el aceite sintético cada 15.000 kilómetros. En América Latina, en el Perú específicamente, el aceite sintético, hay algunos fabricantes o algunos representantes de las marcas que sugieren cambiarlo cada 7.500 kilómetros. Y ellos dicen que se trata de un aceite semisintético. La verdad de las cosas, creo que ese aceite semisintético de repente hasta lo inventaron, porque no sabemos cómo es que llega a tener ese nombre, ¿no? Porque solamente es uno, sintético, y el otro es mineral. Y en el caso del sintético se cambia, repito, cada 10.000 kilómetros, de manera similar a cómo se hace el servicio postventa para un vehículo eléctrico, ¿no? Porque en este caso el vehículo eléctrico
es totalmente diferente que el convencional, ¿no? Aquí tenemos que el valor promedio, por ejemplo, del vehículo también se modifica, la depreciación del vehículo cambia también, es una cosa fundamental realmente en este caso del vehículo eléctrico. Vamos a tocar un poco más de ese tema de vehículos eléctricos para hablar del término de postventa y para hablar de la eficiencia de los vehículos eléctricos y los componentes que ya no tiene. Regreso en el siguiente segmento para tocar este tema de suma importancia, que es el vehículo eléctrico, que está cambiando ya la forma de ver los negocios en el sector automotriz, porque va a cambiar por completo la forma de hacer negocio de los concesionarios. Vamos a regresar en el siguiente segmento en unos momentos más. Si eres como nosotros, ¿Que sabemos poco o nada de autos? llegó Carros OK Jan. Aprendamos juntos sobre el sector automotriz. Carros OK en la radio. Llega con el auspicio de Efecto Ambiental, Responsabilidad Global. Olive Corp, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tábara, Headhunter de todas, la mejor. Porque nos faltan carros para vender. Crea y administra tu cuenta en la tienda de Carros OK para comprar, vender, tasar, valorizar tu vehículo e inmueble, recibir asesoría para elegir el modelo y la marca que se desprecie menos y publicar tus productos y servicios. Rápido, fácil, 100% seguro. Te esperamos en todas nuestras redes sociales. Contáctanos al 998 24 39 23. Hola amigos, estoy de regreso para desarrollar este cuarto y último segmento de Carros OK en la radio, donde estamos tocando los vehículos eléctricos. Hemos hablado del inicio del vehículo eléctrico, los componentes del vehículo eléctrico, también el motor y el tipo de caja que tiene. Hoy día hemos hablado de manera, digamos, no sucinta, sino hemos ampliado la información del vehículo eléctrico para que ustedes tengan una información amplia de lo que significan los vehículos eléctricos y lo importante que se está tornando a nivel internacional, no solamente por el tema del efecto positivo en el control medioambiental, sino porque va a permitir que el vehículo eléctrico sustituya a diferentes formas de consumo que tenemos. Ya nos hemos acostumbrado a un esquema de consumo en el que cada cierto tiempo tenemos que llevar el vehículo al concesionario o de repente al taller de confianza o al taller multimarca, y cada vez que ingresa el vehículo al taller tiene un costo y va a depender básicamente el costo del mantenimiento del kilometraje que tenga el vehículo por un lado y también el de la marca, o sea, qué marca sea, es lo que va a ser definitivamente lo que va a marcar el costo del servicio. En el caso, por ejemplo, de vehículos premium, los vehículos premium, bueno, pagan muchísimo más que los vehículos masivos, porque el premium está dirigido pues a segmentos de nichos, ¿no? Entonces aquí hay gente que puede pagar pues un mantenimiento, tranquilamente paga sus $1,000, $2,000, $3,000 o $4,000, ¿no? Cuando de repente esa cantidad le permitiría a cualquier persona comprar un vehículo usado en buenas condiciones. Con $3,500 se puede conseguir un vehículo
no seminuevo, sino un vehículo usado en buenas condiciones, ¿no? Seminuevo de repente, a menos que sea una oportunidad por ahí de alguien que necesita de manera urgente el dinero, por ahí ya eso es diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de la postventa del vehículo, cuando uno quiere hacer los mantenimientos, estamos aquí, por ejemplo, asumiendo un ingreso al taller cada 10.000 kilómetros para verificar no ya el cambio de aceite, porque no tiene aceites, sino para verificar el estatus de la batería, el estatus del módulo de control que tiene el vehículo y para revisar el motor eléctrico que tiene, ¿no? Y por otro lado, para establecer, por ejemplo, el nivel de eficiencia que tiene un vehículo eléctrico si lo comparamos con un vehículo convencional. En el caso del vehículo eléctrico, su eficiencia llega más o menos a ser superior a la del vehículo a combustión, con 90% más o menos ese nivel de eficiencia si lo comparamos con un vehículo convencional, cuya eficiencia se queda solamente en 30%, ¿no? En el caso, por ejemplo, del vehículo eléctrico, no tiene filtros. Decía hace un momento que por ejemplo, al no usar aceite, el motor no usa filtros, tampoco aceites. La faja de distribución que uno está acostumbrado a cambiarla cada 60.000 kilómetros si el carro es un vehículo francés, porque los vehículos franceses cambian cada 60.000 kilómetros, dicen los concesionarios, de acuerdo a la fábrica, que es lo que mandan, ¿no? Pero seguramente así lo habrán establecido para los vehículos franceses, pues, que el recambio de esa pieza fundamental que es la faja de distribución, el kit completo de la faja de distribución, faja, rodajes y templadores, eso por ejemplo ya no se cambia, que se cambiaba entre 60.000 kilómetros, 80 o 100.000 kilómetros dependiendo de la procedencia del vehículo, ¿no? Entonces aquí cambia, por ejemplo, y para el caso de vehículos que llevan cadena de distribución, cuya cadena se cambia en promedio a partir de los 200.000 kilómetros, hay otros que cambian a los 120, 150, 180.000 o 200.000 kilómetros, se cambia la cadena de distribución, en algunos casos incluso puede durar un poco más, hasta 220. En este caso, por ejemplo, ya no hay necesidad de cambiar ese tipo de correa de distribución o faja de distribución, porque cambia por completo. Lo otro que, por ejemplo, comenté hace un momento es que como el vehículo ya no tiene embrague, ya no se necesita pues cambiar ese embrague. Y no solamente el embrague, sino que la caja no es el hecho de que, por ejemplo, uno cambia de acuerdo al uso, cambia el kit completo del embrague, que es plato, disco y collarín. En el caso, por ejemplo, de la caja, si se malogra, hay que destaparla y también hay que revisarla para dejarla óptima, para que funcione bien, ¿no? En este caso, en el vehículo eléctrico, eso no se cambia. Y el hecho de que el motor tenga menos piezas que el vehículo convencional, entonces ya se torna por ahí mucho más interesante como para poder empezar a pensar en vehículos de esta categoría, que son los vehículos que ya todo el mundo lo está usando de manera mucho más rápida. Por ejemplo, en Colombia el vehículo eléctrico ha tenido mucha aceptación. El mercado colombiano ha tenido una respuesta mucho más rápida, de manera tal que hay una opción como para que la persona a largo plazo vea el ahorro en economía. En Colombia lo están usando de manera mucho más intensa ya el vehículo eléctrico, porque tiene una gran ventaja realmente de que el vehículo eléctrico es mucho más económico
que el vehículo convencional. Su rendimiento es mucho más alto. A largo plazo, si uno ve el vehículo, lo compra, por ejemplo, para 10 años, ya va a ver que el vehículo valió la pena comprarlo porque el ahorro que se consigue en el largo plazo podemos hablar de unos 10 años en adelante. Entonces eso, por ejemplo, ya uno tiene ahorro significativo fuerte, porque hay que recordar que el vehículo a combustión necesita hacerle el mantenimiento cada cierto tiempo, y eso, por ejemplo, si uno ingresa al vehículo 2 o 3 veces cada año, entonces eso ya representa un gasto mucho más alto de lo que ocurre con un vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, el nivel de ingreso es menor realmente, ¿no? Entonces esto representa ya pues un sistema de avance muy importante en el tema de la movilidad eléctrica o movilidad sostenible por el hecho del control medioambiental que no se afecta, ¿no? Con el vehículo eléctrico, la contaminación, si bien es cierto, hay un ligero porcentaje de contaminación desde el momento que ya se eliminan las baterías. La contaminación pues es ínfima prácticamente comparada con la que ocasionan los vehículos convencionales, ¿no? Y esto ya representa una mejora también en la calidad de vida de las personas, que no tienen que estar ingresando el vehículo al taller cada cierto tiempo, y que eso, al ser caro en América Latina, en países pobres y específicamente en Perú, un servicio de rutina no es tan económico como uno a veces piensa. Entonces aquí, en el caso de que el vehículo eléctrico no usa muchas piezas, se modifica por completo el recambio de piezas también, y obviamente esto se refleja en el bolsillo, porque no vamos a tener que gastar tanto como se gasta pues en un vehículo convencional, mucho más si el vehículo es premium. Si el vehículo es premium, ya pues la cosa cambia por completo, porque los mantenimientos son mucho más caros. Bien amigos, entonces hoy día hemos hablado de este tema de vehículos eléctricos. La próxima semana regreso con ustedes para seguir hablando de cambios en el sector automotriz global. Los espero en el siguiente programa. Suscríbanse a nuestro canal de videos para que el sistema de YouTube los notifique y puedan ustedes revisar el contenido que emitimos en el mismo momento que lo estamos haciendo. Compren, vendan, tasen, valoricen sus vehículos e inmuebles en la renovada tienda de carrosok.com.